Bienvenidos, amables televidentes, a esta nueva entrega de Perfiles. Hemos invitado a la Secretaria de Salud Departamental con el propósito de analizar un tema que es bien complicado porque tiene mucha incidencia en la sociedad actual. Precisamente el de los embarazos tempranos de jóvenes embarazadas en el departamento de Levira y el país. Doctora, bienvenida a nuestro programa. ¿Es esto un problema social, el embarazo de las adolescentes, o no es un problema social? Sí, muchas gracias por este espacio. Es un problema social, pero es un problema vinculado y ligado directamente a todo el componente de salud pública. Y tan ligado está que hay estrategias que viene desarrollando y adelantando el Ministerio de Salud tendientes a concientizar frente a la prevención de embarazos en adolescentes. Doctora, ¿hay estadísticas en el departamento del Huila que revelen la situación que se presenta con ese problema? Mire, nuestro departamento viene mostrando cifras que preocupan, que deben alarmar. ¿Por qué? Porque encontramos que un 29.1% de nuestra población de adolescentes nos está quedando en embarazo. Casi que diríamos que de cada 100 niñas, 3 se nos están embarazando. Eso es alarmante, ¿por qué? Eso tiene varias implicaciones. Deserción escolar, porque sus niñas interrumpen sus estudios para dedicarse a la maternidad, asumen unos roles de vida para los cuales no estaban preparadas ni físicamente, ni fisiológicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Doctora, pero fisiológicamente, ¿qué problema conlleva a la adolescente embarazada? ¿Qué conlleva un embarazo de un adolescente? Conlleva fisiológicamente mayor riesgo, y ahí es donde tiene un alto peso el componente de salud, porque las niñas embarazadas son niñas que tienen mayor riesgo de hacer una eclampsia, una preeclampsia, unos síndromes absolutamente graves que incluso han terminado con niñas que han perdido la vida. Todos los códigos rojos que se detectan en el departamento, que se prenden las alarmas por gestantes de alto riesgo, han sido en su gran mayoría por primigestantes, o sea, primer embarazo y menores de edad. Ahora, que la señora adulta de más de 40 años tenga ese riesgo, eso casi que todos lo sabemos. Pero ojo, las adolescentes a más temprana edad, el embarazo genera mucho riesgo de eclampsia y preeclampsia. Y esto conlleva que si no hay un buen control prenatal, puede ocasionar la muerte, y ya tenemos desafortunadamente casos de muerte en esas condiciones. De hecho, también conlleva a que se nazcan niños de bajo peso por el mismo estado del adolescente. Conlleva a que estos niños de una u otra manera muchas veces terminen asumiendo secuelas psicológicas, maltrato infantil, porque a veces son embarazos que se convierten en indeseados, porque la adolescente quizá enamorada, después se siente abandonada, en su gran mayoría terminan siendo madres solteras y se sienten frustradas. Y esto casi que termina desencadenando el agravante a ese menor, que muchas veces termina más en manos de los abuelos, de los papás de las niñas, o de los papás de los niños que han embarazado a las niñas, y no bajo la responsabilidad y la custodia de la menor. Señora secretaria, ¿este problema, esta situación, médicamente hablando, es fácil o es difícil de llevar? Es un tema complejo. Mire, hay que decir que de 5.811 controles prenatales, tenemos nosotros 298 controles prenatales, o sea, cuando van las embarazadas al médico, de esos 5.000 y pico, 298 son niñas entre 12 y 15 años, y 4.000, el restante, casi 4.300, son niñas entre los 15 años y los 19 años. Entonces lo que estamos diciendo es que la cifra preocupa. Esto va muy de la mano de muchas otras circunstancias que se están viviendo, la falta de autoestima, no hubo preparación realmente frente a la concepción de la educación sexual y reproductiva, porque no se generó conciencia, casi que a la gente se le indicó que podía quedar embarazada, que la única forma era planificar, y no se tomaron correctivos. Y resulta que el tema no es solamente planificar, el tema es dónde está la capacidad emocional, fisiológica y psicológica de una menor para enfrentar un embarazo. Pero el problema es una situación que afecta únicamente a la joven
¿Y el joven que embarazó, qué responsabilidad tiene? Para los jóvenes, siendo menor el daño fisiológico, porque no van a tener la barriga, no tienen los cambios hormonales, no tienen ellos que llevar con el peso social de ser madre soltera. Los adolescentes de una u otra manera tienen dos roles. Uno, o huyen con la jovencita embarazada y se van los dos porque hemos tenido ya esas situaciones, o esos adolescentes se tornan irresponsables porque no asumen un compromiso social de ser papá, ese compromiso social y moral, y terminan evadiendo una responsabilidad, y en últimas pasa lo mismo, son los padres del pelado que terminan respondiendo por la parte financiera y económica de un bebé, pero no por la parte emocional. Entonces son niños que empiezan a crecer en hogares que son dismórficos, o sea, que no le están brindando todas las condiciones de amor, de calidad de vida, de los derechos que tienen los niños. Estos chicos también se desestabilizan, porque si se vuelve responsable y se va con la adolescente, abandona la escolaridad y frustra su formación. Si el chico y tiene que asumir un rol de trabajador, entonces se nos vuelven niños y adolescentes trabajadores para responder por algo. Y frustran sueños, frustran un proyecto de vida, no porque un bebé sea una frustración, sino porque no han tenido la preparación fisiológica, psicológica y emocional para poder ofrecer la calidad de vida que merecen nuestros menores, que en últimas es el futuro de nosotros, es el futuro de nuestras generaciones. Hay otros temas relacionados con esta situación, que se los vamos a comentar en unos segundos. ¿Sabes cuánta agua logras ahorrar si cierras la ducha mientras te enjabonas? ¿Cierras el grifo mientras te cepillas? ¿Lavando tu vehículo en lavaderos especializados? ¿Arreglas el goteo de un tubo o una llave? No desperdicies el agua, disfruta de ella y piensa por un instante que si la desperdicias, muy pronto no tendrás siquiera para saciar tu sed. EPN, hacemos parte de ti. Bueno, estamos hablando, ahora televidentes, con una profesional de la medicina y no con una socióloga, pero vale esta pregunta. ¿El problema es propio únicamente de los estratos socioeconómicos bajos? No, mire, en el tema de estratificación se ve en todos los niveles. Sin embargo, en la parte de lo que es población cisbenizada, tenemos más peso que en la población contributiva. Los regímenes que son especiales, ejército, fuerzas militares, Ecopetrol, es menos. Entonces, de una u otra forma, hay un peso cultural que puede estar, digamos, significativamente dando algún tipo de circunstancia, pero no quiere decir que es que solamente se embarazó la niña del estrato 1 y que la del 5 no, es parejo. Quizá lo que uno no sabe es si a nivel de que, digamos, culturalmente tiene usted más posibilidades de acceder a comprar una compra de anticonceptivos, o el muchacho a comprar un condón y a acceder a un condón, o que de golpe la modernidad del estrato le permita a la mamá y al papá inducirlos a que si tienen relaciones se pongan el condón, y muchas compran los anticonceptivos y se los entregan a la hija para no cargar con la carga social. Eso es lo que uno ve en la realidad, pero estadísticamente sí tiene más peso en la población cisbenizada, y sobre todo en esa población es donde tenemos mayor morbimortalidad, o sea, donde más se nos complican las embarazadas. Secretaria, ¿hay municipios con mayor incidencia del problema en el departamento del Huila? Mire, las estadísticas nos están arrojando que Paicol, Aipe, Santa María, Guadalupe, Obo, Yaguará y Palermo son los municipios que estadísticamente nos están dando mayor peso por número de población frente a embarazos. Neiva no aparece como el primero, quizá por la pirámide poblacional que tenemos, entonces no se siente tanto, pero los otros municipios que son de menor población, en donde nos están apareciendo 5, 10, 15 adolescentes embarazadas, pues eso nos da una significación en ese orden de los municipios que le he presentado. Bueno,
Gran campaña que ustedes lanzaron contra el papiloma humano en jóvenes de 9 años de edad, ¿qué relación tiene con el problema de los embarazos a temprana edad? Mira, el televidente, los padres, las madres de familia, las abuelas, los abuelos, los tíos, nosotros, los educadores, tenemos que tener claridad en eso. Estadísticamente está demostrado que nosotras las mujeres, en la edad, digamos ya que empezamos a tener después de los 20 años, el factor de riesgo de la aparición de papiloma es más alto. El papiloma ya científicamente está demostrado que está asociado a la presencia de cáncer cervicuterino. ¿Cómo se adquiere el papiloma? Se adquiere en la relación sexual, en el contacto sexual hombre-mujer. ¿Qué sucede también? Se ha demostrado que casi el 98% de los cánceres cervicuterinos han tenido el antecedente de la presencia del virus de papiloma. Científicamente se ha demostrado que si yo me vacuno a temprana edad, genero defensas para cuando esté grande. Aquí es donde a la gente hay que hablarle con claridad. No es que póngase la vacuna para que tenga sus relaciones sexuales tranquilos, no. El mensaje es, nos ponemos la vacuna a temprana edad porque así mi cuerpo genera defensas para que cuando yo responsablemente, esta niña de 9 años, asuma su vida sexual, esté protegida contra el riesgo. Ahora, usted y yo y la comunidad no nos podemos decir mentiras. Nuestras niñas están empezándose en su vida sexual a muy temprana edad y se nos están volviendo promiscuas a muy temprana edad. Promiscuidad es haber tenido en un año más de 2 compañeros sexuales. Y mire qué sucede. Cuando una mujer se inicia a tan temprana edad en su vida sexual, muy probablemente ese novio adolescente que tiene, terminan su relación amorosa, no se casan, puede que no quede embarazada, pero después vendrá otro novio. Si una niña inicia con su primer novio a los 13 años y tiene un contacto sexual con un muchacho, con toda seguridad que si no va a ser el esposo, que en la gran mayoría de casos no lo es, su compañero permanente para el resto de la vida, va a tener la posibilidad de tener luego otro novio, y luego otro novio, y luego otro novio, y termina generándose el riesgo a muy temprana edad. Entonces lo que buscamos es desarrollar defensas en pro de que cuando llegue el momento de que las niñas tengan su vida sexual, el riesgo disminuya. Pues muchas gracias a nuestra secretaria de Salud Departamental por haber compartido con nosotros estos minutos e ilustrado a los huilenses y los colombianos en general sobre el grave problema social que trae consigo el embarazo de jóvenes a temprana edad. Mañana estaré con ustedes con otro tema de interés. Muchas gracias por acompañarnos.